Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título crecimiento intencional. Diga conmigo, crecimiento intencional. ¿Sabe una cosa? Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y esa gran responsabilidad es la de esforzarnos por llevar a más la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Pocas veces pensamos en eso. La realidad es que la gran mayoría de las veces estamos pensando recibir más y más y más de Dios y queremos más de Dios, pero pocas veces nos cuestionamos qué hemos hecho con lo que ya recibimos. Y esa sería una muy buena pregunta para esta noche. ¿Qué hemos hecho con lo que ya recibimos de Dios? Para muchas personas, la vida se debe vivir de forma improvisada, es decir, de acuerdo a lo que las circunstancias nos vayan presentando. Pero algo que debemos de saber es que cuando vivimos sin una proyección de lo que queremos obtener, de aquello que queremos alcanzar, nos va a resultar difícil saber qué es lo que debemos hacer para lograr un avance en nuestra vida, ya que no tenemos bien definido qué es lo que queremos. En repetidas ocasiones les he mencionado esta frase que he acuñado con tanto celo durante mucho tiempo. Y es: si no sabes hacia dónde vas, seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Y es que el día de mañana nos vamos a encontrar en un punto donde hoy no nos imaginamos ni siquiera deseamos estar, si no definimos el rumbo de nuestra vida. Y si no sabemos realmente hacia dónde vamos, va a resultar más difícil poder calcular un avance a corto, mediano o largo plazo, ya que simplemente estamos caminando sin dirección. A lo largo de la historia bíblica podemos observar muchos ejemplos de personas que no estuvieron dispuestas a vivir con una sentencia sobre sus vidas, ya fuera una sentencia cultural, circunstancial, personal o emocional, de la índole que usted quiera. Pero ¿sabe una cosa? Todos estos que vivieron de alguna manera sentenciados y en desventaja respecto de los demás, pudieron sobresalir a sus circunstancias por una razón. Todos ellos se caracterizaron por anhelar crecer. Desear y anhelar son dos cosas diferentes. La gran mayoría de nosotros llega a desear alcanzar algo, pero pocos, es decir, los que lo logran alcanzar, no es porque lo desearon, es porque lo anhelaron. Entonces la diferencia entre desear y anhelar radica en qué tan importante para ti resulta lograrlo. Para alguien que desea algo, si lo logra está bien, y si no lo logra también, no pasa nada. Pero para alguien que anhela alcanzar algo o obtener alguna cosa, no hay otra respuesta. O es lo que estoy buscando o se me va la vida, porque en ello estoy demostrando mi anhelo y compromiso. Entonces podríamos decir que muchas de esas personas que se caracterizaron por tener una vida en desventaja, una vida que circunstancialmente no les favorecía y que sin embargo ellos lograron trascender, se caracterizaron por el anhelo de crecer, se esforzaron por salir de su área de confort y pagaron el costo que les implicaba avanzar. Muchas personas hoy día, para avanzar en su vida, están esperando que el viento sople a favor. Y solo si el viento sopla a favor, es que eso significa que Dios está poniendo todas las cosas en esa dirección y en esa dirección habremos de movernos. Y no es cierto.
Para muchas cosas que realmente valen la pena en nuestra vida, vamos a tener que sacrificarnos y vamos a tener que pagar el costo que implica avanzar. Hoy, como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, pareciera que de pronto hemos perdido esa expectativa de la vida cristiana. Pareciera como que de pronto nos resulta más cómodo hacer como que hacemos, aunque permanezcamos en el mismo punto, y en ese mismo punto pasen los años y se nos vaya la vida. Le hago una pregunta muy personal, no me responda. ¿Cuánto ha estado avanzando en su vida cristiana? ¿O hace cuánto tiempo que estamos en el mismo lugar? Yo puedo llevar 20 años en el ministerio y no estar teniendo un crecimiento espiritual y no estar disfrutando de un crecimiento personal. Puedo llevar 20 años en el ministerio y aunque esté realizando la misma actividad en esos 20 años, yo seré una persona que continuamente está creciendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mis anhelos, hacia dónde están encauzados, hacia dónde están dirigidos. Y eso usted puede aplicarlo en cualquier área de su vida. Lamentablemente, muchas veces para muchas personas es más fácil simplemente dejarse llevar por las circunstancias. Como mencioné, hacer como que hacemos, pero sin en realidad exigirnos nada que nos impulse y nos desafíe a crecer. No piense que la escala más alta o el punto más alto en la iglesia es llegar a ser pastor. Ya soy pastor, ya logré lo que deseaba, ahora me siento en mis laureles, dijeran por allí. ¿Qué clase de pastor sería si al paso del tiempo no me propusiera desafíos personales y espirituales que me mantuvieran a la vanguardia en mi liderazgo? El problema es que muchos de nosotros estamos ocupando posiciones que son trascendentes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la estructura de la iglesia. ¿Y qué cree? No estamos creciendo. Podemos ser de esa clase de personas que llevan 10 años siendo maestros de niños y que están en continuo crecimiento y siguen dándole clase a los niños, pero están en continuo crecimiento. Sus dones, sus habilidades, sus capacidades están en continuo desarrollo. Podemos ser, en el mismo ejemplo, maestros de niños y llevar en el ministerio 10 años y no estar avanzando. Preparamos nuestras clases como para salir de la responsabilidad, para cumplir lo que en apariencia nos corresponde. Pero la realidad, amados hermanos, es si realmente estamos creciendo. ¿Está usted creciendo dentro del cuerpo de Cristo? Porque si no sabe una cosa, algo está mal. Y no tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con nosotros mismos. La excusa, me voy de la iglesia porque no estoy creciendo, es una de las excusas más absurdas y ridículas que los cristianos llegan a ocupar para justificar su falta de compromiso. No para con la iglesia que van a dejar, no para con el pastor que le habrán de dar la espalda, para con ellos mismos. Porque no han entendido que quien los sembró en esa iglesia y los colocó bajo ese liderazgo fue Dios. No fue la casualidad, no fueron las circunstancias, fue Dios colocándolos bajo ese liderazgo y en esa congregación. Ellos fueron sembrados en un lugar. Y cuando justificamos en algo tan ridículo como el es que no estoy creciendo,
Lo único a lo que apuntamos es a una justificación absurda de aquello que no estamos dispuestos a pagar el costo para obtener. El crecimiento espiritual, amados hermanos, debería de darse de forma natural en el creyente. Así que es anormal que no estemos creciendo en nuestra fe, en nuestro carácter cristiano y en nuestra vida espiritual. Es anormal. En lo natural, los pediatras, cada vez que revisan a un niño, verifican por lo menos dos cosas: su peso y su talla. Y de acuerdo a estos valores es que determinan en una buena medida la salud del paciente. Si un niño está rezagado en talla, eso le indica al pediatra, al médico, que el niño está teniendo un problema en su desarrollo. Si el niño está bajo de peso, le indica también que está teniendo problemas en diferentes áreas de su crecimiento. Vamos, aplicando esto a nuestro desarrollo espiritual, ¿qué tanto has estado creciendo en los últimos años? Creo que aquí, en este momento, no tengo a nadie que lleve 6 meses en Cristo. La gran mayoría de nosotros llevamos más de 5 años en Cristo. ¿Quién lleva menos de 5 años en Cristo? Una persona. ¿Tú también? No. Una persona. No es justificación para ninguno de nosotros no estar creciendo en el Señor. Así que como todos los demás llevan más de 5 años en Cristo, puedo hablarles con toda franqueza y toda claridad sin miedo a que se ofendan. Ojalá que así fuera. Pero la realidad es que prefiero no maltratarles, puesto que no son ovejas mías, sino de Jesús. La Escritura dice, y cada vez que me enojo con ustedes, viene esa palabra a mi mente del profeta Isaías, que dice: hablen con ternura a la esposa del Cordero. No es mía, es de Él. Y como declaró Juan, el amigo es el que se goza y se alegra. Así que les hablaré con amor. Yo creo, amados hermanos, que necesitamos afirmarnos en la determinación de crecer en Cristo Jesús. A veces pareciera que hemos perdido la expectativa y que lo más fácil es dejarnos llevar por el activismo, por la inercia de lo que me exige el ministerio, pero no estoy yendo más allá. Y en este sentido permanezco en la misma posición espiritual, aun cuando pasen los años y no hay crecimiento en mi fe, no hay crecimiento en mi vida devocional. Creo que hoy, de forma semejante, podríamos aplicar la parábola de los talentos y darnos cuenta que necesitamos profundizar en un análisis personal, en un análisis íntimo, y preguntarme: ¿qué estatura tengo en Jesús? No es bueno compararnos con nadie, porque la medida es Cristo. Entonces, respecto de Cristo, ¿qué tan cerca de su plenitud estoy? ¿En qué momento de mi andar con Cristo me encuentro? ¿Estoy realmente creciendo en mi fe? ¿O simplemente me estoy dejando arrastrar por el ambiente? ¿Estoy rezagándome?
¿O estoy consciente de no estar avanzando más? Le hago la pregunta, ¿qué está pasando con usted? Mire, como pastor me es preocupante ver la condición de muchos de ustedes. No lo digo porque yo sea perfecto, para que aquel que de inmediato ya escogió su piedra, cálmese, serénese. No lo digo porque yo sea perfecto, pero sí tengo una responsabilidad delante de Dios. Y es la de poderle advertir a usted que el camino en el que anda no es el correcto. Y sí me es preocupante la actitud que veo en muchos de ustedes al no estar buscando sinceramente a Dios. Al ver que pasan los años y, como dice la Escritura, debiendo de ser ya maestros, se les tiene que volver a recordar los rudimentos de la vida cristiana. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hemos perdido el interés? No es justificación que el pastor te haya decepcionado, ¿eh? No es justificación que la alabanza no te guste. No es justificación que los hermanos no te saluden. El problema está en tu corazón. Necesitamos muchas veces mirar y poner atención en áreas que consideramos conquistadas por el simple hecho de que si no somos cuidadosos e intencionales en cuanto a nuestro desarrollo espiritual, este no vendrá por casualidad. Tu desarrollo espiritual no vendrá simplemente porque al paso del tiempo, como en lo natural, pues creciste. No, en la vida espiritual no es así. Si tú no te enfocas en buscar una meta en Cristo Jesús, no te vas a mover del lugar y vas a permanecer en la misma posición y en la misma condición en la que te encuentras por mucho tiempo. Y podemos justificarnos en todo lo que en torno a nuestra vida sucede. El por qué no nos sentimos plenos, el por qué no nos sentimos satisfechos. Pero la realidad, todo esto que obedece al por qué estoy estancado, al por qué he dejado de crecer, trasciende a lo que externamente a mi vida suceda. Tiene que ver principalmente con lo que internamente dentro de mi corazón está pasando. Y por eso es preocupante. Porque creyente, cristiano que no está creciendo, tiene un problema dentro. Y es algo que muchas veces no queremos aceptar. Pues que me vean sirviendo. Sí, yo te puedo ver en el ministerio y qué bueno, pero como dice por ahí el dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y qué hay de tu crecimiento espiritual? ¿Qué hay de tu avance? ¿Qué hay de tu desarrollo? Para muchas personas esto ha dejado de ser importante. Simplemente asistimos a la iglesia como una rutina más. Servimos en la iglesia como parte de nuestra rutina, pero no hay más. Y es ahí donde en realidad viene la pregunta, ¿qué está pasando conmigo? Deberíamos ser más cuidadosos y más intencionales en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Necesitamos comprometernos con nuestro avance y crecimiento espiritual. Y jamás debemos olvidar que cuando hablamos de nuestra fe,
también estamos hablando de una disciplina que requiere de nuestro compromiso y perseverancia para darnos los resultados anhelados. Queremos resultados cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Como muchas cosas en nuestra vida se nos han dado, permítame la expresión, en charola de plata. Creemos que todo en la vida tiene que darse en el mismo tenor y en la misma forma, y no es así. En la vida espiritual no tendrás aquello que no estés dispuesto a pagar por ello. La salvación ciertamente es gratuita, pero el ser un verdadero discípulo de Jesús te costará todo lo que tienes. Estas palabras las expresó Billy Graham. La salvación es gratuita, pero el ser un verdadero discípulo de Jesús te va a costar todo lo que tengas. Así que necesitamos hoy darnos cuenta y descubrir en ese análisis personal e íntimo qué está pasando conmigo. ¿Por qué no estoy creciendo? No es trascendente ni es importante si sigues sirviendo o en qué estás sirviendo. Eso no es importante. Lo que es verdaderamente importante es si estás teniendo un avance en tu vida espiritual. Si no crecemos, no maduramos. Y si no maduramos, jamás daremos fruto. ¿Comprende la importancia de este aspecto? Es lamentable cuando no ponemos atención a nuestro desarrollo espiritual y creemos simplemente que por estar dentro de la iglesia se va a dar todo aquello que anhelamos en el corazón, cuando en realidad no va a pasar de esa manera. Necesitamos un cambio de actitud. Mire, considera lo siguiente, acompáñeme a Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, verso 9. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor así: el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Aplicándolo al tema que estamos tratando, lo que deberíamos entender es que si estamos siendo negligentes en buscar provocar en nuestra vida espiritual un crecimiento consolidado y sustentable, estamos destruyendo nuestra vida espiritual. Porque ¿por qué no hay crecimiento en nuestra vida cristiana? La raíz del por qué no estamos creciendo es negligencia. Considere lo que tenemos proyectado en la pantalla. Lamentablemente, en muchas ocasiones el creyente no está buscando y menos provocando crecimiento en su vida espiritual. En lugar de aprovechar las ventajas que Dios le brinda y que le podrían resultar en su beneficio personal, muchos prefieren pretextar y justificarse detrás de su nulo interés en crecer. Dios nos ha puesto la mesa servida y no crecemos por negligencia. Esa es la realidad. No estamos considerando como parte fundamental de nuestra vida cristiana el crecimiento.
No es el servicio. Es el crecimiento en nuestra relación con Dios. Y entonces se dará el servicio como consecuencia de una relación con Dios. Pero si yo no estoy priorizando esto como parte fundamental de mi vida, no voy a tener avances. Y es lo que necesitamos hoy darnos cuenta. ¿En qué punto se encuentra mi vida espiritual respecto de aquello que el Espíritu Santo me ha hecho sentir? ¿Dónde estoy parado? Es lamentable, amados hermanos, cuando no estamos realmente comprometidos ni interesados en crecer. Necesitamos hoy hacer esa inspección al corazón y respondernos a la pregunta: ¿dónde me encuentro ahora? ¿Dónde estás? Es lamentable cuando, como pastor, yo puedo observarlos y mire, yo no tengo la mentalidad de sospecha y acertarás. Soy una persona que no se prejuicia. Pero algo que he descubierto con el paso del tiempo es que Dios al pastor le dota de un discernimiento especial para conocer la condición de sus ovejas sin que éstas aún le hayan dicho palabra alguna. Y de ahí es que surge la preocupación por el estado en el cual percibo a muchos de ustedes. No se trata de venir y perder el tiempo. No se trata de venir y tratar de desconectarme de los problemas que tengo en mi casa para finalmente regresar al ambiente del cual salí. Creo que, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y percibir la vida cristiana y nuestra vida espiritual. Mire, considere lo siguiente: causas por las que un cristiano no crece en su fe. Para muchos cristianos, su crecimiento espiritual no está dentro de sus principales prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de muchos cristianos? No lo sé, pero no es crecer en su fe, no es crecer en el Señor, no es madurar, no es dar fruto, no es convertirse en una columna de la iglesia de Dios. Muchos creyentes viven con la idea de ser toda su vida cristiana tratados como bebés espirituales, que se les justifiquen sus errores, que se les apapachen sus inconsistencias. Y sabe, necesitamos, si lo que queremos es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, cambiar nuestra manera de pensar, desafiarnos a nosotros mismos y buscar la forma en la cual yo pueda avanzar y crecer en mi fe. Porque debería ser algo muy valioso, muy trascendente para mí, de manera personal, el crecer. Lamentablemente, en muchos casos, eso no es
prioridad. ¿Por qué causas un cristiano no crece en su fe? Bueno, menciono algunas. Y la primera que vino a mi mente fue la indiferencia. Nos da igual. Ya soy cristiano, ya sé que soy salvo. ¿Qué más puedo esperar de Dios? Y no importa si Dios ha estado hablando a mi corazón sobre el hecho de que debo de prepararme más, sobre el hecho de que debo de buscarle más, sobre el hecho de que debo involucrarme más. No, realmente eso pasa ya a segundo término. Lo que yo quería era saberme salvo. Y nuestra indiferencia hacia los propósitos de Dios hacen que nosotros no crezcamos. ¿Por qué? Porque no nos exigimos más a nosotros mismos. Estamos cómodos en nuestra área de confort. ¿Por qué un cristiano no crece en su fe? Porque se vuelve apático. Cuando somos indiferentes, manifestamos falta de pasión, falta de interés. Cuando nos convertimos en personas apáticas, resistimos abiertamente lo que procede de Dios. Pablo, cuando expresa, con lágrimas lo digo, algunos de ustedes se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, lo que Pablo está reprochándole a la iglesia es su apatía. No le escribe al Sanedrín, no le escribe a los judíos ortodoxos que no reconocen a Cristo como Mesías, le escribe a la iglesia. Y qué lamentable es cuando después de haber sido reconciliados con Dios a través del cuerpo mortal de Cristo Jesús, tengamos una actitud de apatía para las cosas de Dios. Qué lamentable es cuando nos comportamos con indiferencia para lo que involucra a Dios. ¿Qué grado de indiferencia, qué grado de apatía tengo? Compáralo con lo que despierta tu expectativa. ¿Qué despierta tu expectativa? Ahí está tu corazón. Pero la gran mayoría de nosotros, al paso del tiempo, no hemos sabido cultivar la expectativa en nuestro corazón, porque hemos perdido de vista a Jesucristo. Aunque estemos dentro de la iglesia, aunque sigamos teniendo un ministerio, aunque aparentemente estemos activos dentro de la obra de Dios, somos apáticos. Pero pastor, ¿cómo puede un servidor estar apático a las cosas de Dios si está involucrándose en la obra del Señor? Simple, utiliza el ministerio como pretexto para no exponerse a Dios. ¿Por qué nunca está atento a un sermón completo? Hay algunos de ustedes que tienen ministerio y no me soportan un sermón completo. Oh, es que el ministerio me exige que esté arriba, que esté abajo, que esté afuera. Pretextos. ¿Cuántas veces desempeñando nuestro ministerio lo tomamos como un pretexto para no hacer lo que deberíamos de estar haciendo? ¿Eso de qué me habla? De indiferencia, de apatía. Y viene la tercera cosa, flojera. ¿Puede un servidor estar manifestando flojera para con Dios? Sí. Tal vez le motiva el hacer la obra para ser visto de los demás, pero no es Dios el que le motiva a hacerlo. ¿Por qué no le prestamos la misma atención a la palabra de Dios que se nos es predicada que al servicio que le ofrecemos
a Dios. ¿Qué vale más, tu servicio o lo que Dios te está hablando? Júzguelo usted mismo. Atravesó la iglesia por etapas en las cuales era común que en el tiempo de la predicación los músicos se iban a la tienda. Y más de una ocasión encontré a un predicador decir: pasen los músicos. Y no había ningún músico. ¿Dónde estaban? Afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ya habían ministrado al Señor. No necesitaban palabra de Dios. Y hoy encuentro en diferentes áreas de servicio gente que se está justificando en su servicio para no escuchar la voz de Dios. He sabido de ustedes que están teniendo juntas a la hora de la predicación. ¿Usted cree que eso es correcto? Consejerías a la hora de la predicación. Si yo no lo hago, ¿quién es usted para hacerlo? Mostramos indiferencia para la palabra de Dios y la tratamos con desdén. Y es una vergüenza que como hijos de Dios y líderes y ministros tengamos esas actitudes. ¿Por qué no crece un cristiano en su fe? Porque es un criticón. Sí, créame, si usted tiene elementos para criticar, es porque ha dejado de mirar a la cruz. A no ser que sea un cristiano con estrabismo, con respeto a las personas que lo padecen. Porque no es posible que usted con un ojo esté mirando a la cruz y con el otro esté mirando los errores de su hermano. O usted está mirando a la cruz o está mirando en otra dirección. Y si un creyente tiene elementos y tiene material para estar criticando a los demás, escúcheme bien, usted no está creciendo porque usted ha dejado de mirar la cruz. Pasamos tanto tiempo de nuestra vida recortando la vida de los demás sin reparar en la viga que hay en nuestros ojos. No es posible que al interior de la iglesia y en diferentes niveles de liderazgo lo que más abunda es la crítica. ¿No dice la Escritura, cuando se reúnan, alguno comparta un salmo, un canto, una oración, una palabra profética? No, señores, hay puro chisme, hay puros supuestos, hay puros prejuicios. ¿Usted cree que una persona así va a crecer en su fe? ¿Un cristiano así está muy saludable? Pero nos gusta. ¿Por qué? Porque el chisme es como un bocado suave. Y dice la palabra de Dios que entra hasta lo más profundo de las entrañas. Y sí será. Y ya no es solamente el será, ahora es la historia que ya me estoy generando. No vamos a crecer mientras que no volteemos a la cruz. Causas por las que un cristiano no crece en su fe: porque es tibio espiritualmente. Recuerde la palabra del Señor dada en Apocalipsis: ojalá fueses frío o caliente. Pero la tibieza es lo que nos hace creer que estamos bien y justifique lo que hacemos mal. Un cristiano tibio no puede crecer. Causas por las que un cristiano no crece en su fe: por pecado en su vida.
El pecado todo lo que toca lo consume, lo destruye. Tal vez estamos dándole acceso al pecado en nuestra vida, en alguna manera, en alguna forma. Y eso está debilitando nuestra vida espiritual, y por eso es que no tenemos certeza en lo que queremos tener de Cristo. No estamos realmente ni tan comprometidos con Cristo, al grado de estar unidos a Él en su cruz, como para decirle no al pecado. Y el pecado, amados hermanos, siempre será atractivo para nuestra naturaleza. Pero si nosotros no tomamos una decisión respecto de él, nos vamos a dejar arrastrar y vamos a dejar de crecer. Causas por las que un cristiano no crece en su fe. Finalmente hablo de los pleitos y las divisiones. Cuando entre nosotros hay pleitos, hay divisiones, no piense que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y a veces es tan evidente las rivalidades que hay al interior del cuerpo de Cristo, los celos, las envidias. El problema no está en la palabra que se nos comparte. El problema no está en el ambiente en el que nos desarrollamos. El problema está en lo que estamos permitiendo que crezca en nuestro corazón. Necesitamos un cambio. Y sabe, no va a suceder si usted no se compromete con ello. No va a pasar. ¿Estamos contentos jugando a la iglesita? ¿Estamos satisfechos jugando al ministerio? Déjeme decirle una cosa, tarde que temprano su satisfacción se va a convertir en insatisfacción. ¿Por qué? Porque nada que hagamos fuera del estándar de Cristo puede proveernos satisfacción o plenitud perpetua. Tal vez sí me siento bien porque hoy vine a la iglesia y serví. No oí la palabra para nada, no participé de la adoración para nada, pero fui. Ya eso me justifica mentalmente. Fui a la iglesia. Soy mejor que los que no van. ¿Quién te dijo eso? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no estás escuchando la palabra de Dios? Si estás hablando con las personas con las que te rodeas de las noticias, de las problemáticas, de cómo salir adelante en medio de la crisis, pero no estás interesado realmente en lo que Dios te está hablando. ¿Cómo? Tenemos tantas áreas de oportunidad y sin embargo pareciera como que lo único que nos interesa es pasar el rato. Créeme que usted disfrutaría más de una tarde lluviosa en una cafetería con la persona con la que quiere platicar que en la iglesia, no prestándole atención a Dios para hablar de lo que usted quiere hablar. Siguiente, por favor. ¿Cómo provoco un crecimiento espiritual en mi vida? ¿Cómo se provoca el crecimiento espiritual? Bien, esta pudiera ser la respuesta a $1.000.000. ¿Cómo puedo provocar
el crecimiento espiritual, recuerde que esto no vendrá por casualidad. El crecimiento se da de forma intencional, en respuesta a lo que yo estoy dispuesto a invertir en mi desarrollo espiritual. ¿Cuántos libros ha leído en este año? Cristianos, no el libro vaquero, ni revistas de novelas. Ojalá sean bastantes. Pero me he dado cuenta que una gran mayoría solo lee lo que en Facebook se publica. Y no estamos avanzando. Tiene que haber un cambio. ¿Cómo provoco crecimiento espiritual en mi vida? Número 1, busco a Dios con sinceridad. Hay una gran diferencia entre el hecho de que el pastor no te agrade y Dios deje de agradarte. Generalmente justificamos en el desagrado que nos provoca el pastor para separarnos o alejarnos de Dios. El Señor dice en su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo le hago esta pregunta a usted: ¿está buscando a Dios de verdad de todo corazón? ¿De todo corazón? ¿O lo buscamos para cumplir? Y si lo buscas de todo corazón, ¿por qué no has cambiado? Porque ahí hay una inconsistencia. Él dice en su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo mismo les saldré al encuentro, dice el Señor. Decimos: no, de todo corazón. Y entonces, o Dios está faltando a su palabra, o tú crees que lo estás haciendo de todo corazón cuando en realidad no es así. Segunda cosa para poder provocar crecimiento espiritual es desarrollar hábitos para tus disciplinas espirituales. No hay crecimiento si no hay un hábito para desarrollar mi disciplina espiritual. Orar es una disciplina espiritual. ¿Ora más que hace 10 años? Hay creyentes que llevan 15 años en el evangelio y siguen sin saber orar. Para todo creyente que lleva más de 6 meses en el evangelio, debería ser algo natural y fácil orar. Y no estoy hablando de 5 minutos. Estoy hablando de que cualquier creyente que lleve más de 6 meses en el evangelio ya debería de saber y poder sostener una oración de 1 hora de jalón. Pero muchos de nosotros se nos acaba la oración a los 3 minutos. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le pido? Es que la oración no se trata de pedir. La oración tiene que ver mucho más con conocer a Dios, descubrir a Dios, exponerme a Dios, que pedir. Leer la palabra de Dios es una disciplina espiritual. Ayunar es una disciplina espiritual. Congregarme es una disciplina espiritual. Y entonces yo tengo que desarrollar hábitos para eso. Recuerdo hace tiempo cuando estaba en un programa de nutrición y había semanas en las que no daba el resultado que la terapeuta esperaba,
Y siempre me sentenciaba y me decía: si usted no va a cambiar sus hábitos, no venga aquí a perder el tiempo ni a hacérmelo perder a mí. ¿Se dio cuenta que al llegar usted había pacientes esperando lugar? Sí. Uno que sí aprovecha podría estar en su lugar y usted no me estaría quitando en este momento mi tiempo. Yo recomendé a muchos esa terapeuta, la gran mayoría no la aguantaron, a mí me inspiró. Pero es una realidad. Quiero crecer en algún área de mi vida, me he trazado una meta. Mientras que no te exijas a ti mismo, no va a haber cambios. Y nadie te puede obligar a que ores más, a que ores más fluido, a que puedas leer la escritura en diferentes versiones y aprender diferentes expresiones de la misma escritura, del mismo texto, de la misma historia, en diferentes versiones. Nadie te va a obligar. Nadie te va a decir: ya deberías de ayunar. A veces nos molesta que nos digan: ya llevas tiempo sin congregarte. Con vergüenza lo digo, tengo líderes que solo vienen en los momentos que les toca servir. Por eso estamos en la condición en la que estamos, porque no tenemos crecimiento, porque no hay compromiso. Si no generamos hábitos para nuestras disciplinas espirituales, no vamos a crecer. ¿Cómo provocar crecimiento espiritual? Tenemos que mantenernos enfocados en Cristo. Ya lo mencioné, va a haber muchas cosas que te van a intentar distraer, pero necesitas mantenerte enfocado en Jesús. ¿Cómo provocar crecimiento espiritual? Crece en la revelación de la palabra de Dios. No basta con tener conocimiento de la palabra de Dios, debo de tener revelación. ¿Y qué cree? Un alto porcentaje de personas, incluso de aquellos que se dedican a la enseñanza en cualquier grado, sean niños, sean adolescentes, sean adultos o jóvenes, no pueden responder a la primera cuando se les habla de: cítame lo que la Escritura dice en esta porción. Continúa sobre esta historia que la palabra de Dios menciona. ¿De qué trata esta historia? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Y si no tengo conocimiento, ¿cómo puedo accesar a la revelación? La revelación tiene que ver con el entendimiento de lo que conozco, con la profundidad de lo que ya es para mí habitual. Pero si soy un lector esporádico de la Biblia, si solamente trabajo un texto a medio trabajar para dar una clase, obviamente no tengo los elementos que me permitan moverme a ese nivel. ¿Cómo provocar crecimiento espiritual? Debo de mantenerme en comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es vital. Mantenerme en comunión con el cuerpo de Cristo es elemental. Vean las personas que se ausentan de la iglesia por motivaciones equivocadas. No hablo de las personas que tienen de pronto problemas de salud o situaciones particulares que pudieran justificar su ausencia. No, hablo de las personas que por motivaciones equivocadas dejan de congregarse. Por alguna circunstancia vuelven a congregarse y se sienten desencajados. ¿Por qué? Porque se marcó una diferencia, una distancia espiritual. ¿Sabe por qué hay líderes que no ven las cosas como las ve el pastor, aunque conozcan lo que el pastor quiere?
porque entre sus corazones hay distancia. Tan simple como eso. A mayor distancia, más grande es la división. Absalón se rebela contra David. ¿Por qué? ¿No conoce a su padre? Claro que sí. Pero la distancia entre su corazón y el corazón de David era demasiado grande. A veces pareciera que al equipo de liderazgo, a la gente de la iglesia, tengo que volverle a repetir lo que tiene que hacer y lo que se espera de ellos, cuando ya debería ser algo que por sentido común, por inercia de relación, deberían saber. Y no, se les tiene que volver a decir, se les tiene que volver a recordar. ¿Para quién lo haces? La gran mayoría de las personas que llegan a servir con una motivación equivocada creen que al servir le están haciendo un favor al pastor. No. Mucha gente se sorprende y piensan que yo no valoro lo que realizan, porque cada vez que están inconformes con el ministerio les digo: en el momento que quieras renunciar, dímelo. Eres libre. Es que no me valoran en el ministerio, ni todo lo que he invertido, ni todo lo que he hecho. No, es que si no vamos a hacer las cosas con una motivación correcta, ¿para qué las hacemos? ¿Para que nos vean? ¿Para que la gente nos reconozca? ¿Y qué hay del cielo? ¿Cómo provocar crecimiento espiritual? Debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo y la unción. Esto que les acabo de mencionar es lo más caro en el reino. Dios no le va a confiar su espíritu a alguien que no lo quiera de todo corazón. Dios no le va a confiar sus dones, su unción, a alguien cuya motivación no sea glorificarlo a Él. El costo de la plenitud del Espíritu Santo, el costo de la unción son muy altos. Y si no estamos pagando el costo de nuestro crecimiento espiritual, amados hermanos, difícilmente vamos a aspirar a la llenura del Espíritu Santo y la unción. Y eso tiene que ver directamente con expectativa personal. ¿Qué quieres? Pocas personas se ven sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios. ¿Usted cree que entre nosotros no hay endemoniados? Sí los hay. Y ahorita tus demonios están bien escondidos, así como cuando uno anda manejando sin licencia. Que no me agarren, que no me agarren. Cuando Jesús predicaba en la sinagoga, había un hombre endemoniado. Y llevaba mucho tiempo en la iglesia. Pero no nos vemos liberando endemoniados, no nos vemos sanando enfermos, no nos vemos resucitando muertos, no nos vemos profetizando, porque nuestras expectativas están muy por debajo de eso. Nos vemos congregándonos,
Llegando, nos sentamos, medio escucho, reviso 2, 3 notificaciones de mis redes sociales. ¿Y en qué iba el pastor? ¿Quién sabe? Hablaba de Jesús. Continúo en mis rollos, termina, me voy y qué bonito mensaje. ¿Le entendiste? No, pero estuvo bonito, sentí bien. La gente está buscando solo sentir bien y no realmente añadir a su vida aquello que le haga crecer. ¿Qué detona el crecimiento espiritual en una persona? El que sirva. Pero como consecuencia de esto, de tener una búsqueda de Dios con sinceridad, de haber desarrollado hábitos para sus disciplinas espirituales, de mantenerse enfocado en Cristo, de tener revelación de la palabra de Dios, de mantenerse en comunión con el cuerpo de Cristo y de tener la llenura del Espíritu Santo y la unción, entonces esa gente debería servir. ¿Y qué estamos viendo hoy? Necesitamos cambiar. Si no, no habrá crecimiento. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Versos del 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo llegaremos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es la finalidad de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance? Que crezcamos. Que crezcamos. Así que deberíamos estar muy interesados realmente en crecer. Pero si venimos a la iglesia a pasar el rato, no vamos a crecer. Considere cuánto ha avanzado usted en los años que lleva en Cristo. ¿Cuánto está creciendo? ¿Está estancado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Concluyo con esto. Dios no solo ha expresado su deseo de que cada cristiano crezca en su vida espiritual, también nos ha dado de todo lo que necesitamos para que así suceda. Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para crecer. ¿Por qué no crecemos? Porque en un gran porcentaje no queremos. Estamos siendo negligentes en nuestro avance espiritual. Si yo le hablo esta clase de mensajes, iglesia, es porque me preocupa. Podría haber invertido este tiempo para hablarle de la falsa prosperidad y decirle que rodeando el auto de sus sueños y dándole vueltas o decretando en la casa que usted desea, la tendrá. Pero esas son precisamente las que expresa el apóstol, las artimañas engañosas que desvían a la gente del propósito que es ser cada día más como Cristo. Ojalá y este mensaje le llegue a la mente, al corazón
y usted lo ponga en práctica. Porque al final de cuentas, si usted determina no crecer, sí va a afectar al cuerpo de Cristo, sí, pero más se va a afectar a usted mismo. Así que analice su avance y determine qué va a hacer. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.